Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo doy la bienvenida a Luisa Morán, abogada especializada en temas de minería. Ya se reabrió el catastro minero luego de su cierre en 2018, pero hay un tema que está causando polémica, que es esta tasa de fiscalización minera. ¿Por qué? Porque la ministra de Energía, cuando anunció el lunes la reapertura del catastro minero, fue consultada sobre esta tasa minera que tienen que pagar las empresas concesionarias, y dijo que no es un tema que se va a negociar, es un tema que está ahí y que tienen plazo hasta el 31 de julio para pagarlo. Es tan así de extremo porque ya generó una reacción de la Cámara de Minería sobre esto. Buenos días, Milton, Vero, un gusto estar aquí en este espacio y para hablar de estos temas trascendentales y de interés para el sector y para el país por el impacto de la minería en la economía. Y realmente el tema de la tasa sí ha sido una sorpresa para el sector, nadie se lo esperaba. Y definitivamente sí es necesaria. La tasa es necesaria. Hay que fortalecer el tema del combate contra la minería ilegal, la supervisión, la fiscalización, el control. Efectivamente, en la rueda de prensa la ministra señaló que no iba a negociar esa tasa. Y esto está causando polémica porque los montos y los porcentajes efectivamente son bastante altos. Existe un razonamiento, existe un análisis sobre la tasa y cómo se calcula y el coeficiente y versus hectárea, ¿no? Sin embargo, sí, económicamente sí representa y sobre todo para las empresas titulares mineras que están haciendo exploración, Milton. Y de esta manera, también el que de pronto enseguida tienes que pagar al 31 de junio y también un proporcional y a diciembre, porque es semestral en el caso de mediana y gran minería y en el caso de pequeña minería y de licencias de comercialización es anual. Entonces, en este sentido, sí es una sorpresa y un impacto al presupuesto anual que ya tenían las empresas. Sin embargo, como yo te digo, creo que es necesario. Creo que también aquí es un tema importantísimo, Milton, que puntualizar. Y es qué garantía el Estado nos está dando de la eficiencia en el uso de esos valores, porque se habla de 230 millones más o menos a recaudarse. Pero resulta que la Agencia de Regulación y Control Minero es una institución bastante ineficiente. Milton, ni siquiera tienen líneas telefónicas con las que el usuario puede comunicarse en las distritales, en las distintas provincias, porque no lo tienen. Tienes que comunicarte con el teléfono celular del asistente del director, lo cual no le corresponde a la persona, pero es la única manera de tener un contacto. Es cuando dicen necesitamos de ese dinero para poder hacer que la ARCOM sea eficiente, porque decían, no tiene ni siquiera un dron para hacer un control aéreo de las zonas de minería, es decir, menos va a tener cosas como la línea telefónica o el equipamiento necesario como para ejercer el trabajo que necesita hacerlo. Así es, Milton. Y en este sentido, yo estoy de acuerdo con la tasa. Creo que los montos sí debieron haber sido socializados sobre todo con los distintos sectores, porque la Cámara de Minería representa a la gran minería, como ellos mismos lo han dicho, pero hay una pequeña minería y también existen las licencias de comercialización que están ahí, inclusive están los no metálicos que en su mayoría son las industrias cementeras, entonces no ha sido socializada. De esta manera, sí creo que el siguiente paso es este desafío de mostrar realmente la eficiencia en el uso de esa recaudación y del fortalecimiento y, Milton, la depuración de esa agencia. ¿Cuáles son los porcentajes que se establecieron para cobrar a las empresas que tienen actividad y que deben pagar esta tasa de fiscalización? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo porque está categorizado de acuerdo al régimen de minería. Por ejemplo, en la gran minería tenemos en exploración inicial es un 25% del salario básico unificado que corresponde a $117.50. En exploración avanzada, el 75% de la remuneración básica que corresponde a $352.50 por hectárea minera. Ah, por hectárea, exacto. Por hectárea minera. Lo que iba a decir está barato, pero sí, Claro. tienen que me aclarar. Exacto.
Correcto. hectárea minera. Y resulta que en la gran minería tenemos la posibilidad de tener hasta 5.000 hectáreas, Ya. ¿no? Y en la explotación, por ejemplo, es el 100%, es una remuneración por hectárea. Si comparamos que he hecho este ejercicio con lo que se paga de patente de conservación, que es uno de los tributos que de conservación, efectivamente, como dice su nombre, es el 10% en explotación, que se paga por hectárea minera, en exploración avanzada el 5% y en exploración inicial el 2.5%. Entonces, si tú ves, realmente es una carga mucho mayor a la que tiene. Mientras que, por ejemplo, la regalía constituye un porcentaje entre el 5 y el 8% de las ventas. Entonces, esta es predecible en función de las ventas y de la producción que tenemos las dos minas. Y por eso es lo que yo digo. Es importante probablemente sí la revisión para el caso de la exploración. Ahora, también creo que es importante también del otro lado, porque creo que también tenemos que ver esta necesidad, como tú dices, es necesaria esa tasa, es el fortalecimiento, la misma Cámara lo ha dicho, pero ¿con qué dinero? ¿No? Y de alguna manera tenemos que poner el hombro. Y en este sentido, es importante establecer si esta tasa es temporal, Milton, eso no está señalado. Si decimos necesito, ¿Debería ser temporal? debería ser temporal. ¿Por cuánto Porque tiempo? por ejemplo, si tenemos un tema de 230 millones para equipar, se supone que al siguiente año ya ese equipamiento solo necesita probablemente mantenimiento, ajustes de software, licencias, entonces ya no debería ser tan alto. Creo que, por ejemplo, eso es parte de la seguridad jurídica. Si yo tengo ahora que generar un desembolso, ¿qué va a pasar? ¿No? La otra es buscar mecanismos. Finalmente, si el Estado lo necesita y la posición del gobierno, como le hemos escuchado, es no negociar y va porque va, entonces tener esta claridad para el tema de seguridad jurídica para la inversión. Por eso, de la Cámara de Minería, su vocera señala que habrá muchas empresas que se van. Y tercero, Milton, creo que es muy importante, la comunicación. El tema minero es un tema relativamente nuevo para la opinión pública. A partir del 2019 que empieza la producción de las dos minas grandes que todos conocemos. Entonces hay temas que todavía es necesario comunicarlos y por eso es importante estos espacios. Pero sí, hablamos de la gallina de los huevos de oro, si hablamos de una inversión de 14.000 millones en 10 años, lo que representa 1.400 millones anuales, si vamos a las autoridades que no conocen en detalle esto, obviamente dicen, no, pues si hay plata, entonces sí pueden pagar. Pero no se está hablando de qué representa para llegar a esa inversión, qué se requiere y qué representa inclusive en riesgo para las compañías. Entonces creo que debemos ser mucho más asertivos en la comunicación para que no se llegue un mensaje de que el sector minero casi que es tan rico como que puede pagar cualquier cosa que se le pueda ocurrir en virtud de sus competencias a la autoridad. Creo que eso es muy importante y creo que hacer un mea culpa y concientizar y cambiar el discurso. Ahora, Elisa, ¿cómo vemos el panorama si por un lado el gobierno abre el catastro minero y está abierto desde el día lunes, aunque aún se espera el reglamento, pero por otro lado impone esta tasa minera que ahuyenta las inversiones y le resta competitividad? Entonces, ¿qué mismo? Efectivamente, por eso yo creo que es importante. Por un lado, exacto, tienes un doble discurso, digamos, ¿no? Venga la inversión, que además sí es lo que esperaba la inversión, pero considero y insisto en varias de mis intervenciones que tiene que existir un plan estratégico, porque no solo con el catastro minero vamos a traer la inversión, el inversionista ve otros contextos. Por ejemplo, tenemos el tema de la consulta previa libre e informada. Si bien es cierto, hay un manual de operatividad que se está usando, pero la Asamblea Nacional tiene ahí un deber que cumplir, que es sacar esa consulta para la seguridad jurídica. Necesitamos, por otro lado, la coordinación institucional. Entonces, si vamos a sacar concesiones mineras, se abre el catastro, ¿qué va a pasar con los procesos de licenciamiento ambiental? ¿Qué necesitas para ejecutar las actividades Bueno, el año mineras? pasado se creó este consejo, este gran consejo de minería, que coordinaba, se supone que debía coordinar o debe coordinar las acciones interinstitucionales. ¿Lo ha hecho? Bueno, se supone que justamente ellos tienen los que evaluar los riesgos y oportunidades dentro de sus competencias y generar estos planes estratégicos. Ujú. No conocemos, Milton, esos planes estratégicos y por eso en estos espacios señalar que es importante, probablemente por seguridad, pero ellos tienen dos competencias.
Una, la evaluación de riesgos y oportunidades del sector minero y otro, el combate a la minería ilegal. De manera que este plan de acción creo que es importante establecerlo. ¿Cuáles son los siguientes pasos que consoliden esta inversión, como decía Vero? Porque de lo contrario, si tienes el mensaje de la tasa minera, no hay un proceso de negociación, no es algo que además ni siquiera te permite planificar para el próximo año, sino que es de pago inmediato. Entonces, creo que el mensaje está siendo un poco negativo en ese sentido. Ya está claro cómo se reabre el catastro minero, que es por fases, que empieza desde abajo hacia arriba. Ahora, lo que la gente se pregunta es, ¿este catastro minero va a regularizar, sí, la actividad de minería en el Ecuador, pero la minería ilegal va a disminuir con esto? A ver, yo creería que sí. ¿Por qué? Porque ya sabes identificar quiénes son los que realmente están generando un proceso de regularización para legalizarse a través de sus concesiones. Entonces, el que está operando hoy por hoy ya no podría entonces estar operando y tendría que, y se identificaría. ¿Qué es importante en el sector minero? Es identificar al minero. Eso es un principio de minería. Por eso es importante el catastro, por eso es importante estos procesos de regularización y formalización, porque eso te permite identificar quiénes son, dónde están, y obviamente identificas y controlas a los que no tienen el permiso y no han hecho digamos, ese proceso de regularización e identificarse. Entonces va a ser mucho más fácil combatir a la minería ilegal e identificar esos puntos calientes. Solamente algo más, porque el gobierno acaba de presentar esta ley de áreas protegidas que habla de que el sector privado pueda encargarse también del cuidado de estas áreas protegidas, porque uno de los objetivos de esto es la lucha contra la minería ilegal. ¿Va a ayudar? Yo pensaría que sí, pero nuevamente volvemos. Creo que el Estado tiene que tener una coordinación interinstitucional. Aquí son varios actores. Ya se está metiendo inclusive a los GATS. Y sabemos que los GATS municipales de alguna manera son políticos. Entonces se necesita alinear a la política pública, que además está liderando el señor presidente porque él es el que lideró y dispuso la apertura del catastro justamente en este sentido de empezar. Entonces, para que sean eficientes las normas, porque ese es el tema, nos llenamos de normas, pero para esa eficiencia necesitamos comprometer, involucrar y generar un plan de acción donde haya responsabilidades de todas las instituciones para que esto tenga éxito, Milton. De lo contrario, nuevamente fracasaremos, nuevamente no habrá control, porque el control también tiene que ser auditado y fiscalizado internamente a las autoridades y a las instituciones. Bueno, vamos a ver em, si es que empieza a pagarse esto, lo que queremos ver es que haya resultados, es que tengamos una ARCOM fuerte, sólida, que pueda hacer los controles que realmente necesita hacer. Sí, creo que ARCOM tiene la oportunidad de generar una mejor visión y reputación de su institucionalidad para que justamente los usuarios, los administrados, los titulares mineros y el resto del mundo nos vean justamente como un destino de inversiones seguro. Gracias. Elisa Morán, abogada especializada en temas de ambiente y de minería. Tenemos que terminar, son las 9.